En este video vamos a realizar una simulación en el programa Multisim para calcular la corriente IT en el circuito. Sería la corriente que fluye en todo el circuito, ya que todos los componentes están en serie. Tenemos una resistencia, un capacitor y un inductor. Entonces ahora pasaremos a simularlo en el programa. Tenemos nuestra área de trabajo, damos clic derecho y nos vamos a Place Componentes y colocaremos nuestro componente. Necesitaremos una fuente de voltaje de corriente alterna. Colocamos. Necesitaremos de la misma manera una conexión a tierra para que pueda funcionar nuestro circuito. Necesitaremos nuestros tres componentes, que sería nuestra resistencia de cualquier valor, ahorita lo cambiamos, una resistencia, un capacitor. Vamos al área de capacitores, los seleccionamos de cualquier valor, ahorita los cambiaremos, y un inductor. Vamos al área de inductores y colocamos uno. Una vez que tenemos ya nuestros componentes, pasaremos a darle lo que son los valores y a realizar las conexiones. Primero damos clic derecho en el inductor y nos vamos a rotar 90 grados. Realizamos las conexiones. Estos estarán en serie. Conectamos nuestro circuito a tierra para que pueda funcionar. Una vez que tenemos esto, pasaremos a dar lo que son los datos. Los datos serían un voltaje pico o voltaje de 50 volts. De igual manera ponemos abajo 50 volts, voltaje offset, y tenemos una frecuencia de 31.83 Hz con un valor de fase igual a 0. No tenemos fase, ponemos una magnitud de corriente alterna igual a 50 y ángulo de fase no tenemos, entonces lo dejamos como 0. Damos OK, pasamos a lo que es la resistencia, que es de 10 ohms, damos en OK, y un capacitor con un valor de 5 milifaradios. OK, y nuestro inductor con un valor de 20 milihenries, perdón. Damos OK. Una vez que tenemos esto, pasaremos a lo que es la simulación. Damos en la pestaña donde dice Simulate o Simulación, damos Simulación y nos vamos a Análisis y nos vamos a Análisis de corriente alterna. Damos clic y nos va a pedir de nuevo nuestra frecuencia, que fue la que metimos de inicio en el valor de nuestra fuente de voltaje, que es de 31.83 Hz. En esta área nos dice en qué manera quiere que obtengamos nuestros resultados, si de manera real y un valor imaginario, una magnitud y una fase. Les vamos a poner que lo queremos los datos en magnitud y fase, y nos vamos a las salidas. ¿Qué salidas queremos? Queremos el valor de la corriente total, que vamos a poner de inicio todas, que sería la misma, ya que está en serie. Entonces ponemos la corriente en el capacitor, en el inductor y en la resistencia, y nos vamos a simular. Entonces tenemos un valor de una magnitud de la corriente de 4.78 y una fase de menos 16.69 grados. Entonces pasamos a comprobar que nuestros datos son correctos y dicen que la corriente total es igual a 4.78 y con un ángulo de menos 16.69 amperes. Esto quiere decir que la comprobación en el simulador es correcto.
Realizaremos la simulación del análisis de un circuito de corriente alterna. En este caso tenemos un circuito de dos componentes, una resistencia y un capacitor, que están conectados de manera paralela y nos pide determinar el valor de la corriente que circula a través de cada uno de los dos componentes. Estos serían los datos del problema. Ahora pasaremos a lo que es la simulación. En el programa Multisim nos vamos a la pantalla, en el área de trabajo damos clic derecho y nos vamos a lo que son los componentes. Necesitaremos lo que es una fuente de voltaje de corriente alterna, AC voltaje, así es como se encuentra. Colocamos en la pantalla. De igual manera, para que pueda funcionar nuestro circuito necesitamos lo que es una puesta a tierra. Entonces colocamos nuestra tierra, cualquier parte del circuito. Colocamos lo que son nuestros componentes, que en este caso sería lo que es un resistor, resistencia. Seleccionamos cualquier valor, ahorita los cambiaremos. Tenemos lo que es un capacitor. Y esto sería nuestro componente. Ahora pasaremos a realizar lo que son las conexiones y de igual manera a lo que son introducir los valores que tiene cada uno de los componentes. De inicio vamos a rotar 90 grados los componentes ya que se encontrarán de manera paralela. Realizamos las conexiones correspondientes de manera paralela. Muy importante colocar nuestra respuesta a tierra. Una vez que tenemos esto, pasaremos a lo que son los datos. Estos datos nos da el problema, los que ponemos aquí en la simulación. Entonces nos vamos a dar clic sobre la fuente de voltaje. Nos pide un voltaje que son 100 volt. Colocamos en el siguiente recuadro 100 volt. Tenemos una frecuencia de 9.54 Hz y tenemos un ángulo de fase de 20 grados. La magnitud ya para la simulación, que serían los mismos datos, 110 volt, y la fase, que son 20 grados. Estos datos los obtenemos en el problema que se mencionó antes. Y una vez que los tenemos, damos clic en OK para pasar con los siguientes componentes. Tenemos valores de la resistencia de 40 kilo ohmios y tenemos un valor en el capacitor de 50 microfaradios. Esto sería lo que tenemos en nuestros datos del problema. Ya tenemos todos los datos. Entonces pasamos a lo que es la simulación. Nos vamos a la pestaña de simulación. Vamos a análisis de frecuencia de corriente alterna. Colocamos y nos da esta pestaña donde nos pide un valor de frecuencia. Este valor de frecuencia es el mismo que se introdujo en la fuente de voltaje. Entonces son 9.54 Hz, es el mismo dato. Tenemos que nos indica cómo queremos que obtener nuestras variables. Entonces las queremos que tengan magnitud y fase. Vamos a las salidas. Nos pide colocar las salidas que queremos o los resultados. En este caso queremos las corrientes de cada uno de los componentes, en el capacitor y en la resistencia. Una vez que tenemos esto, pasaremos a lo que es la simulación, dando en el triángulo verde, simulación, y obtenemos los siguientes datos. En este nos indica, en este recuadro nos indica lo que es la variable, la magnitud y la fase de cada uno de los componentes. Aquí tenemos que la corriente en el capacitor es igual a 299.70 mA con un ángulo de 110 y la resistencia tiene 2.5 mA con un ángulo de 20 grados. Ahora pasaremos a rectificar lo que son los resultados de la simulación con los valores del problema teórico y obtenemos que la corriente de resistencia es igual a 2.5 por 10 a la menos 3, que es miliamperes, con ángulo a 20 grados. Y tenemos la corriente en el capacitor, que es igual a 0.3, con un ángulo de 110 grados. Entonces, en
En la simulación varía por decimales, muchas veces los valores los da en miliamper y no en amper, y los resultados teóricos, pero son los correctos, 2.5 y aproximadamente 3, un ángulo de 110 y un ángulo de 20. De esta manera están correctos los resultados. Vamos a hacer la simulación de un circuito de corriente alterna. En este caso, nuestro circuito tiene diferentes componentes, tiene dos resistencias, un capacitor y un inductor, pero están conectados en paralelo y en serie de manera mixta. Entonces pasaremos a simularlo en lo que es el programa de Multisim. Estos serían nuestros valores. Nos pide calcular el voltaje en el circuito, pero el voltaje específicamente en el inductor de 0.1 Henry. Nos pide determinar el voltaje en este componente. Entonces pasaremos a la simulación para ver nuestro problema. Tenemos el área de trabajo, entonces damos clic sobre damos en componentes. De inicio necesitaremos lo que es nuestra fuente de voltaje de corriente alterna. Damos en OK. Necesitaremos componentes. Que sería nuestras resistencias, son dos resistencias. Tomamos los valores de manera aleatoria, no importa, los cambiaremos de igual manera. Dos resistencias. Tenemos un inductor. Y un capacitor. Para que nuestro circuito funcione de manera correcta necesitamos lo que es una puesta a tierra, entonces colocamos en cualquier parte. Ahorita pasaremos a realizar lo que son las conexiones. Una vez que tenemos todos nuestros componentes en el área de trabajo, pasaremos a lo que son las conexiones. Tenemos nuestra resistencia conectada a nuestra fuente y tenemos que están conectadas de manera paralela nuestra resistencia y nuestro capacitor. Colocamos de manera vertical nuestro inductor y realizamos la siguiente conexión. Ponemos nuestra puesta a tierra para que funcione nuestra simulación de manera correcta. Una vez que tenemos puestas nuestras conexiones mixtas ya en serie y en paralelo, una vez que tenemos nuestros componentes pasaremos a introducir los datos o valores que nos dio el problema. Damos clic sobre la fuente y nos indica el problema que tenemos un valor de 60 voltaje, un voltaje de 60 volt. Colocamos una frecuencia que el problema la obtuvimos en los valores del problema, que es igual a 31.83, y tenemos un ángulo de fase igual a 0, no tenemos ángulo de fase, y repetimos nuestro voltaje en el análisis de corriente alterna, que sería igual a 60, y pues un ángulo de fase igual a 0. Damos en la pestaña de OK. Una vez que tenemos esto, pasaremos a los componentes. Nuestra resistencia 1 tiene un valor de 30 ohms. Nuestra resistencia 2 tiene un valor de 50 ohms. Nuestro capacitor tiene un valor de 50 microfaradios. Y nuestro inductor tiene un valor de 0.1 Henry. Una vez que tenemos colocado lo que son los valores de nuestros componentes, pasaremos a lo que es la simulación, dando clic en la pestaña de simulación, análisis, la tercera pestañita, análisis de corriente alterna, y nos va
dar un recuadro donde nos va a pedir una frecuencia, que esta frecuencia va a ser la misma que introducimos en la fuente de voltaje, que fue de 31.83 Hz. Nos pide que indiquemos cómo queremos obtener nuestros valores o nuestros resultados, y vamos a introducir que queremos obtener los datos en magnitud y fase. Pasamos a lo que son las salidas. En este caso queremos el voltaje en el inductor. Colocamos entonces lo que es voltaje número 3, número 2 y número 1, que sería voltaje número 1, voltaje número 2 y voltaje número 3. Una vez que tenemos esto, le damos en el recuadro de simular y nos da lo que son los siguientes valores. Entonces comparamos nuestros valores de la simulación con lo que son los valores teóricos del problema al momento de resolverlo, y tenemos que el voltaje 3, que sería nuestro voltaje 1, nuestro voltaje 2 y nuestro voltaje 3, tenemos que el voltaje 3 o el voltaje en el inductor es igual a, tiene una magnitud de 17.14 y un ángulo de fase de 90 grados. Pasamos a comprobarlo, los resultados en lo que es nuestro valor teórico, que nos pide calcular el voltaje en el inductor, y nos dice que el voltaje en el inductor es igual a 17.14 con un ángulo de fase de 90 grados. Esto quiere decir que nuestros resultados son correctos.